Muy buenos días, amigos de Éxito Radio, ¿cómo están? Los saluda Sergio García, transmitiendo en directo este lunes, iniciando la semana con todo, lunes 17 de junio de 2024. Esperamos que se encuentren muy bien. Quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas, Andrea Pérez y Carol Palestino. Chicas, buenos días. Hola, muy buenos días, doctor Sergio García, y a todos los que están por aquí acompañándonos. Buenos días a todos, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Brevemente, si gustan presentarse, Andrea, Carol, para que el auditorio las conozca y sepa quiénes son nuestras invitadas este lunes, por favor. Vale, bueno, mi nombre es Andrea Contreras Pérez, soy estudiante de octavo semestre, de último semestre de la carrera de psicología. Y mi nombre es Carol Palestino, también soy estudiante de licenciatura en psicología, también de octavo semestre de la Universidad del Valle de Puebla. Gracias, chicas, por compartir. Y bueno, vamos de lleno con nuestro tema, psicología para adolescentes. Nos están viendo muchas mamás, madres de familia de diferentes niveles, primaria, secundaria, prepa, que tienen niñas, niños, adolescentes. Cuéntenos, ¿qué es la adolescencia, por favor? Vale, pues cuando hablamos de adolescencia hablamos de un periodo, de una etapa del desarrollo humano que, de acuerdo a muchos autores, van a variar como las edades, ¿no? Unos dicen que empieza desde los 10 hasta los 19 años, por ejemplo, en el caso de, de la Organización Mundial de la Salud, justamente eso es lo que nos marca, que es hasta los 19 años. Sin embargo, pues esto va a variar, ¿no? Sus características principales son muchos cambios a nivel emocional, a niveles físicos, a niveles cognitivos, a niveles psicológicos, sociales, que al final de cuentas conllevan como ese proceso, ¿no? En el que el niño, niña, pasa a lo que es la adultez temprana. Gracias, Andy. Aprovechamos para mandar saludos a todos nuestros colegas de Puebla, de todo México, incluso también de América Latina, que nos están viendo, escuchando. Y bueno, siguiendo con el tema de psicología del adolescente, platíquenos cuáles son sus características físicas, ya sea emocionales e incluso psicológicas. ¿Cuáles son sus características? Ok, bueno, a lo largo de esta etapa se viven muchos cambios, es una etapa muy crucial en el desarrollo humano y se viven justamente cambios físicos que pueden incluir bastante en el desarrollo sexual, en los cambios de estatura, el desarrollo de la musculatura también y así como cambios también en la voz y características incluso sexuales secundarias. Además de eso, también hay cambios emocionales y sociales. ¿Y cuáles pueden ser estos? Pues una búsqueda de identidad y de autonomía, también la exploración de roles sociales, que esto es como muy importante, la búsqueda de sus pares, el desarrollo de relaciones personales más complejas y también cambios en la percepción de sí mismos y de los demás, de cómo se ven a sí mismos y de cómo ven ellos al mundo. Por otra parte, también existe cambios en el desarrollo cognitivo. ¿Qué es esto? Es la continuidad de habilidades cognitivas como de pensamiento, lenguaje y pues justamente la capacidad de pensar de forma abstracta y de razonar lógicamente para resolver nuevas situaciones que se le presenten a las personas. Para esto pues se toma también, la toma de decisiones también es parte de este desarrollo cognitivo. No solamente es importante en esta etapa, sino en toda nuestra vida. Pero pues en esta etapa tomamos decisiones como muy complejas que pueden llegar a ser muy complejas para nosotros, porque vienen con una planificación a largo plazo. Por otra parte, también está la exploración y la experimentación, porque los adolescentes tienden a experimentar con diferentes identidades, con diferentes valores, también creencias y comportamientos. Y pues esto puede incluir la experiencia o la exploración en áreas como la religión, incluso la política,
en las relaciones también románticas y el uso de sustancias, que es un punto que vamos a tomar más adelante. Y por otra parte, que también es como muy importante en esta etapa, es que por una parte, tanto los estamos viendo como niños y también de repente como adultos. No solo nosotros los vemos a ellos, sino también ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque están en una etapa justamente de que aún tienen que formar parte de que sus papás les digan qué hacer y qué no hacer, hablando de permisos, por ejemplo, pero a la vez también tienen que desarrollar su autonomía. Entonces tienen que empezar a prepararse para la adultez. Porque pues esto adquieren habilidades y conocimientos necesarios para la vida adulta, como comentaba. Porque también empiezan a planificar, por ejemplo, la universidad, que es la educación y pues lo profesional que quieren, a que quieren desarrollar. Y pues también el manejo, por ejemplo, de responsabilidades ya más financieras y pues establecimiento de metas a largo plazo. Tocaste una palabra importante, los papás, los padres de familia. Carol, ¿cuál es el rol de los papás con los adolescentes? Ok, pues es un tema justo, bueno, si Andy quiere... ¿Cuál sería el rol de los papás? Ok, bueno, entonces retomando también cuál es el rol de los papás ante todo esto, principalmente al ser una etapa tan compleja, llena de sentimientos encontrados, podríamos decir, en este sentido de sentirme niño, pero también a la vez ya quererme sentir adulto y también los papás te vean de esa forma, el mundo te vea de esa forma, pues es un apoyo emocional. Los padres deben proporcionar este ambiente seguro y de apoyo tanto para que ellos se sientan escuchados y comprendidos, porque no es una etapa que sea tan fácil de sobrellevar. Entonces es importante validar sus emociones y brindarles esta confianza tanto en sí mismos y que tú se las puedes brindar. También el establecimiento de límites y normas, porque aunque ellos ya están buscando esta independencia, es cierto que ya no son niños, ya están creciendo y ya están teniendo nuevas responsabilidades. Y por lo tanto también necesitan aún esos límites claros y pues normas establecidas para que también sus papás pueden guiar su comportamiento y de cierta forma seguir asegurando pues esta integridad de ellos. Por otra parte, también fomentar la autonomía, que era lo que hablábamos. Pues los padres tienen que permitir que ellos sigan tomando o que ellos empiecen a tomar sus decisiones que obviamente sean razonables. Entonces tienen que dejar o tener esta guía de los padres, pero a la vez ellos también estar tomando sus propias decisiones sobre lo que quieren. Por otra parte, la comunicación abierta y honesta. ¿Por qué? Porque es fundamental que también los padres les den este conocimiento claro y como sin mentiras de lo que es el mundo. Entonces ellos puedan tener una comunicación también por una parte abierta hacia ellos, donde no existan como tabúes o estigmas sobre lo que está pasando en sus vidas. También pues ellos cumplen con este rol aún de un modelo de comportamiento, ¿no? Porque pues para ellos son sus modelos, para los padres, para los hijos siempre van a ser los modelos, en cualquier etapa de la vida. Entonces siguen cumpliendo un rol de modelo y también de educación y de orientación. ¿Por qué? Porque los padres pues tienen esta responsabilidad aún de educar a sus hijos, de brindarles información sobre temas de salud, sobre sexualidad, sobre relaciones saludables, el uso de la tecnología, que también es un punto muy importante últimamente, y pues otros aspectos de la vida adulta donde ellos ya se van a empezar a enfrentar. Y pues este apoyo en las tomas de decisiones y también como es una etapa donde ya van a pasarse a la universidad, pues la promoción de intereses y habilidades que de repente les ayuden a ver qué quieren, qué no quieren, que ellos que ya saben cómo algunos oficios, profesiones, pues también platiquen con ellos sobre eso. Excelente. No sé si Andy quiera complementar algo de la pregunta, ¿cuál es el rol de los padres con los adolescentes? Andrea. Claro, ¿no? Y comentar que cada adolescente, cada hijo, pues va a tener sus exigencias, por así decirlo, específicas, ¿no? Al final de cuentas, cada adolescente va a presentar diferentes necesidades y también como papás tenemos que adaptarnos a esas necesidades. Y la única forma de
justamente como atender esas necesidades tanto emocionales como sociales, cognitivas, pues va a ser el poder identificarlas. ¿Qué va a pasar esto? El tema de la comunicación es algo vital y que nos va a dar la pauta para poder identificar qué está pasando con nuestro hijo adolescente. Sí, correcto. Vamos a seguir con la entrevista. ¿Cómo establecemos una comunicación asertiva con el hijo adolescente? Esta comunicación asertiva. Justo, creo que recapitulando un poquito lo último que comentaba, establecer una comunicación con nuestro hijo adolescente es vital. ¿Cómo lo vamos a poder? El primer paso es establecer una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? El poder sentarnos con nuestro hijo adolescente y realmente poner un interés genuino, ¿no? A lo que nos está diciendo, a lo que nos comenta, ya sea de su día, ya sea algo que le haya pasado, alguna duda que tenga, ¿no? ¿Y qué va a pasar en ese proceso de comunicación? Vamos a evitar que nos interrumpan, vamos a evitar interrumpir también nosotros como papás, porque a veces es como empieza nuestro hijo a comentarnos, a decirnos, y luego es, pero esto, pero el otro, pero ¿sabes qué? Yo pienso esto, ¿no? Y el adolescente ya ni siquiera puede terminar su idea. Entonces, evitar nosotros interrumpir al adolescente va a ser algo primordial. ¿Por qué? Porque él se va a sentir escuchado, se va a sentir acompañado, y claro que va a haber momentos en los que nosotros como papás también debamos de poner nuestras ideas como sobre la mesa y decir, sabes que yo pienso esto, sabes que yo considero esto, creo que no es tal vez del todo bien, ¿no? Lo que me comentas o lo que hiciste, pero sabes que podemos hacer esto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el adolescente? El adolescente está en una etapa en la que todo lo que nosotros como papás le decimos, recibe estímulos también de sus compañeros, él está muy reactivo a lo que está pasando alrededor, ¿no? El tema con el adolescente es que a veces utilizamos un lenguaje intrusivo, incluso de alguna forma violento con el adolescente. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. En lugar de decir como, siempre llegas tarde, ¿por qué no cambiamos, por ejemplo, el me gustaría que intentaras llegar un poquito más temprano? Es justamente como la misma idea, sin embargo, hay un cambio en este lenguaje, a forma de que el adolescente ya no siente como tal un ataque directo hacia él. Entonces, ¿qué pasa si evitamos que el adolescente sienta esto o que perciba esto? Va a haber una mejor asertividad en el cómo él percibe esto. Ahora, algo que pasa mucho justamente con nuestros hijos adolescentes es que no validamos como las opiniones que tienen. Y esto, por ejemplo, lo he observado mucho, que dicen, es que tú eres adolescente, no puedes opinar, o sí, seguramente le estás haciendo como bien fácil. ¿Y qué pasa cuando nosotros como papás no validamos las opiniones del adolescente, no validamos lo que sienten? Pues obviamente él va a decir, pues sabes qué, mejor no hablo, mejor pongo mi límite, mejor pues me evito entrar en una discusión contigo, papá, mamá. Entonces, es primordial que como papás aprendamos justamente a validar lo que nos dicen nuestros hijos adolescentes, a validar lo que sienten, ¿no? A veces estos picos emocionales en los que pasan justamente durante este periodo son completamente normales, pero que en muchas ocasiones justamente es como, es que está exagerando, es que cómo está llorando por esto, ¿no? Y al final de cuentas, lo único que hacemos es que nuestros hijos se van alejando y alejando y alejando, y ya después, cuando vemos un abismo enorme, es como, pero ¿por qué estás tan lejano a mí? ¿Por qué no me tiene confianza? Y papá, mamá, tu hijo te estaba comunicando, tu hijo te dijo, tu hijo quiso hablarte. Entonces, es primordial justamente que establezcamos también momentos específicos para hablar. No sé, al final del día, ¿cómo te fue, hijo? ¿Qué pasó en la escuela? ¿No? ¿Qué pasó en tu día? Oye, ¿cómo vas, no sé, en las calificaciones? ¿Cómo vas en tu vida emocional? ¿Pasa algo? ¿No? Y justamente, no sé, por ejemplo, también es vital que podamos reconocer estos logros, aunque sean mínimos,
no únicamente, por ejemplo, en el tema académico, sino también en el tema emocional. Hoy no me sentí triste, hoy no me sentí enojado. Estos pequeños pasitos que va dando el adolescente, que justamente es como encima de un puente que tal vez al inicio le va a tener miedo, pero si hay una comunicación con papá, con mamá, va a ser mucho más fácil que él pueda atravesar como ese caminito. Gracias por compartir. Tenemos acá comentarios del público, desde Morelia. Como saben, Éxito Radio transmite a todo México. Dice nuestro amigo Fernando: éxito, amigos, saludos desde Morelia. Gracias, estimado Fer, por conectarte, por ver la entrevista. Y bueno, tengo una pregunta. ¿Qué puedo hacer como padre si detecto que mi hijo consume algún tipo de sustancia ilícita? Ok, bueno, ¿qué debes hacer? Justamente lo primero que debes hacer es mantener la calma. Justamente derivando de lo que dijo mi compañera Andrea, esta es una situación compleja, compleja para los papás, compleja para el adolescente. Entonces, lo primero que tienes que hacer, que viene muy de la mano con lo que comentaba Andrea, que es esta comunicación asertiva, esta comunicación de sí decir lo que yo quiero, pero decirlo de una forma con empatía, con comprensión y también desde el lado de la preocupación, porque pues los papás van a enfrentarse a una preocupación muy, muy grande si de repente llegan a detectar que su hijo consume algún tipo de sustancia. Entonces, lo primero que les decía era mantener la calma. Entonces, es importante mantener la calma, justamente como decía Andrea, para no llegar y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? No lo hagas, tal cosa. O sea, como en este sentido de gritar, de violentar, de decir muchas cosas. No, o sea, justamente nosotros tenemos que, bueno, los padres de familia tienen que trabajar también en sí mismos con esta gestión de sus emociones. Yo sé que va a ser muy, muy preocupante, pero es necesario que mantengamos la calma y evitamos estas reacciones emocionales intensas. Intensas, ¿por qué? Porque puede hacer que tu hijo cierre esa comunicación contigo y entonces de cierta forma no vas a poder ayudarlo si él se cierra a hablar contigo. Entonces lo primero es mantener la calma y de hecho para poder hablar con tu hijo. Entonces para poder hablar con tu hijo pues tienes que demostrarle que estás abierto a hablar de eso, aunque sea un tema que sea muy grave. Entonces, sí, justamente empiezas a hablar con tu hijo y para hablar con tu hijo pues tienes que elegir un momento adecuado y privado. Y aquí tienes que empezar a expresar tus preocupaciones, también tienes que usar un tono de voz tranquilo y asegurarte de escuchar activamente. Creo que son dos puntos muy importantes que van a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido con usted. Y que es algo muy importante como en general con todas las personas, pero con los adolescentes es como sumamente importante mantener un tono de voz tranquilo y escuchar activamente. Eso es muy, muy fundamental para escuchar qué es lo que nuestro hijo tiene que decirnos, ¿no? Al respecto. Entonces, ya que eliges todo este momento para hablar con tu hijo, tú también moderas tu voz y todas esas cosas, pues expresas tus preocupaciones, ¿no? Hablas sobre lo que has estado observando, sobre lo que has escuchado, todo lo que tú sepas, ¿no? En ese momento, la información que tú tengas. Y pues también que estás sospechando tal vez de este abuso de sustancias. Y pues tienes que ser como muy específico y también compartirte cómo tú te sientes al respecto. Y además de esto, sobre todo ofrecerle apoyo y comprensión, porque por alguna extraña razón o por alguna razón más bien lo está haciendo. Entonces tenemos que averiguar también por qué lo está haciendo. Y para esto, pues, expresarle nuestro apoyo, asegurarnos de decirle y que él sepa que de verdad estamos ahí para ayudarlo. Y pues esto puede estar, ¿por qué? Porque también puede estar experimentando una presión del grupo, ¿no? Que es algo como que suele parecer mucho en la vida, esta presión grupal, esta presión social. Entonces igual y él no quiere hacerlo, igual y sí, tenemos que averiguar la razón del por qué lo está haciendo. Y a partir de ello, pues podemos ofrecerle cierto tipo de apoyo o platicar con él acerca de qué puede hacer o qué no puede hacer. Y bueno, también puede estar pasando dificultades emocionales que lo estén llevando, muchas cosas. Entonces, ya que estemos como con todo, que sepas la razón del por qué lo está haciendo, buscas información.
buscas información que sea importante o como para su caso específico. Puedes informarte sobre las sustancias que está consumiendo y qué son, qué efectos tiene sobre la salud física y mental del adolescente o de las personas en general. Y también buscar ayuda de un profesional puede ser muy, muy importante y muy benéfico para considerar que puedes considerar una consulta con un profesional de la salud o también un consejero, un psicólogo que esté especializado, por ejemplo, en adicciones y que te pueda dar orientación sobre cómo abordar la situación y qué pasos seguir, tanto para él como adolescente, para ti como padre. Y bueno, también puedes establecer los límites claros, porque sí, ellos pueden seguir hacer uso de su toma de decisiones, ya empezar a convertirse en un poquito en adultos, pero como decía al principio, también los padres siguen teniendo aquí un peso fundamental, que es establecer límites, orientar, pero establecer límites de forma comprensiva, empática, sí, diciendo que tú eres el adulto aquí, pero pues también llegando a una comprensión mutua, porque al final ya estás empezando a hablar con un adulto. Entonces, así como nosotros llegamos a hablar entre nuestros pares adultos, pues también tienes que llegar a hablar con tu hijo así, ya no tratarlo como un niño, porque ya no es un niño, es un adolescente. Entonces, sí, establecer límites claros, quizá consecuencias claras, no extremas, pero sí consecuencias tan solo de lo que significa consumir drogas, ¿no? O alguna sustancia como alcohol o tabaco. Y pues buscar apoyo para uno mismo también siempre es fundamental. O sea, siendo padres, nadie les enseña a ser padres y también pueden empezar a poner como o a preguntar si están siendo buenos padres, claro, si que esto que yo estoy diciendo es bueno o malo. Entonces también buscar la orientación como esta charla, por ejemplo, pues puede ser muy fundamental y muy benéfica para la relación con los adolescentes. Y ya por último, pues fomentar actividades positivas, ¿no? O sea, si yo estoy viendo que mi hijo está como con la tentativa, o quizá ya probó una vez, o quizá ya en varias ocasiones, pues ayudarlo también a fomentar actividades positivas, como lo que es los deportes, artes, leer libros, escuchar música, todo lo que pueda hacer pasatiempos saludables, pues pueden servir para reemplazar justamente el consumo de drogas. Y pues obviamente mantener la comunicación abierta, ¿no? En todo momento. También, como decía Annie, al momento del final del día o de quizá la comida, empezar a revisar cómo va tu hijo, ¿no? Y que, oye, ¿cómo vas con esta situación que estábamos comentando? ¿Qué pasó? ¿Tú cómo te sientes? Justamente siempre la conversación abierta con ellos va a ser lo fundamental y lo que te ayude también, por ejemplo, en este caso de hablando de sustancias, pues a saber si sigue o no consumiendo drogas y cómo lo puedes seguir ayudando. Gracias por compartir, Carol. Tenemos pregunta desde Morelia. Dice Fernando Gastón, ¿qué síntomas o señales sugieren ustedes cuando alguien podría estar desarrollando depresión o tendencias suicidas? No sé quién Vale. gusta responder. Sí. Me entra aquí como un poquito la duda si es como en adolescentes o en general. Pero bueno, lo vamos a contestar de las dos formas, ¿no? ¿Qué pasa primero en el sentido de adolescente? ¿Cómo puedo identificar que mi hijo está pasando por un tema emocional, un tema de depresión o algún acercamiento a una tendencia suicida? Vital, observándolo. No hay más. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestro hijo adolescente? Obviamente hay síntomas como muy delimitados de escalas, ¿no? Que nos dicen, no, pues es que si presentas esto, si presentas lo otro, tienes depresión. Sí, pero ¿qué pasa con nuestro hijo adolescente? Parte de este desarrollo, esta etapa, son estos picos emocionales, ¿no? Que no necesariamente tienen que representar, pues, un tema de depresión, un tema de tendencias suicidas. Sin embargo, cada adolescente va a poder expresar sus emociones de diferentes formas, ¿no? ¿Cuál es lo más común que podemos identificar en un adolescente que está pasando por un periodo depresivo?
faltas, por ejemplo, al colegio, ¿no? Que no haya una motivación para asistir a sus clases, para asistir a otras clases extracurriculares. ¿Qué más va a pasar? Tal vez tu hijo adolescente va a estar un poco más irritable, se va a aislar, incluso, por ejemplo, de sus amigos, de su círculo familiar. Ahora, ¿qué es importante en este proceso? El que le hagas sentir y le hagas expresar a tu hijo adolescente que estás ahí, que pase lo que pase, que esté sucediendo lo que esté sucediendo en su vida, va a estar ahí, vas a estar ahí, y que no está solo. Ahora, cuando hablamos de tendencias suicidas, estamos hablando ya de un proceso en el cual la atención psicológica, la atención mental es vital. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos visto estos casos en los que el adolescente, el chico, el joven, le expresa justamente a sus papás, le expresa a sus amigos, ¿no? Que ya no quiere vivir, que ya no se siente motivado para seguir adelante, y lo dejamos a un lado. Pasa el tiempo y lamentablemente se consolida en un suicidio. Hay señales bien específicas en las que podemos identificar estas tendencias, estos pequeños foquitos rojos que nos van a marcar la pauta para decir, necesitamos atención psicológica urgente, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso cutting, ¿no? En el que los adolescentes justamente desplazan este dolor emocional que tienen cortándose, ¿no? Ahora, estos cortes no solamente pueden ser, por ejemplo, en las muñecas, también pueden ser en las piernas, en zonas que no ven los papás usualmente. Por eso es bien importante que como papás estemos atentos a lo que le pasa a nuestro hijo adolescente en su día a día. Que ya cortó con el novio, que ya cortó con la novia, que hoy saca una mala calificación, que hoy se peleó con sus amigas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué siente el adolescente en ese momento? ¿Cómo podemos como papás acercarnos a él sin que sienta que estamos invadiendo justamente su privacidad, su espacio? ¿Por qué? Cuando nosotros marcamos como este acercamiento, si nuestro hijo tiene algún tema por ahí que está iniciando un proceso hacia la depresión o un proceso hacia estas tendencias suicidas, lo vamos a poder identificar súper fácil. Creo que como papás no hay nada que, o sea, como papás no hay persona que más conozca a nuestros hijos, ¿no? Que nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo, mamá, me doy cuenta que algo no está bien con mi hijo adolescente? Acercarme, indagar. Y como decía mi compañera Carol, no nos vamos a acercar de forma intrusiva, nos vamos a acercar con respeto, nos vamos a acercar de forma empática, no como mamá, como persona que te escucha, no como papá, no como persona que te va a regañar porque ya sacaste un 6. ¿Por qué sacaste ese 6? Fue por un tema emocional, no te puedes concentrar. ¿Qué está pasando? Porque absolutamente todo lo que hace nuestro hijo adolescente es comunicación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros identifiquemos justamente que tal vez se está aislando, que no está asistiendo a clases, que ya no quiere levantarse para ir a la escuela, que justamente ya se está cortando? Inmediatamente acercarnos al adolescente y buscar ayuda profesional. Efectivamente, hay que buscar ayuda profesional, así como nuestras invitadas, Andrea Contreras y Carol Palestino. Bueno, ya estamos en la ronda final de la entrevista. Dos últimas preguntas por cuestión de tiempo. ¿Qué pasa con la salud mental del adolescente, Carol? Ok, justo va como un poquito de la mano de lo que nos comentaba Andrea. Como les decíamos, o como hemos dicho, como a lo largo de esta conversación, aunque suene un poquito repetitivo, es una etapa compleja y se viven muchas cosas. Entonces, justamente necesitamos que el adolescente tenga un apoyo tanto de los padres, si se puede, de alguna guía, o puede ser un profesional de la salud, que sea un psicólogo. A veces también existe esta orientación en la escuela.
Entonces es importante que ellos tengan esta ayuda. Por otra parte, pues, ¿qué pasa, no? O sea, ellos expresan cambios emocionales, o más bien tienen cambios emocionales. Entonces, pues, estos van a hacer una fluctuación de hormonas, como ya sabemos. A la vez también existe la presión social. Entonces, también pueden existir cambios en su entorno, porque, pues, la familia y la escuela y sus amigos no siempre van a hacer lo mismo, no siempre van a estar estables, siempre van a tener como este cambio constante. Y pues hay muchos factores que pueden estar como cambiando en la vida de un adolescente, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar como muy pendientes de su salud y también enseñarles justamente a cuidarla, ¿no? Como, pues porque pueden tener problemas de salud comunes como los que ya preguntaban, que es la depresión, también ansiedad, pueden llegar a tenerlo, también trastornos alimenticios es algo que se ve mucho en los adolescentes, así como otro, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, que este suele un poquito presentarse más como en la etapa de la primaria, pero no hay como duda de que de repente también pueda estarse todavía presentando en la adolescencia. Entonces hay como varios problemas que se pueden presentar en los adolescentes y que tenemos también, por ejemplo, lo que comentaba Andrea, ¿no? Y de repente la depresión pues puede llevar a ideas suicidas, entonces tenemos que estar como muy de ellos, tratar de detectar como las cosas que pueden pasar con ellas es de repente, podríamos decir, fácil, quizá algunas ocasiones no, pero pues es un cambio que se ve muy reciente, porque si a tu hijo le gustaba hacer deporte y de repente ya no lo hace, es como, ok, ¿por qué no? O sea, como esa señal de alerta. Si tu hijo sacaba buenas calificaciones y de repente baja de calificaciones, pues ¿qué está pasando? Si tu hijo era un adolescente que de repente le gustaba hacer muchas cosas, siempre estaba hablando, era tal vez muy extrovertido, ahorita hablamos de los introvertidos, pero bueno, en general, este cambio abrupto de comportamientos te puede dar una señal de alerta de que algo está pasando. O sea, también este exceso de preocupaciones, hablando de ansiedad, de repente pueden llegar casi siempre hay la ansiedad, quizá no la veas. ¿Por qué? Porque esto está pasando más a nivel cognitivo, a nivel pensamiento, en el adolescente y la persona en general, ¿no? O sea, esta preocupación, este exceso de pensamientos desagradables, negativos, pues obviamente quizá no lo puedas ver, pero a nivel físico sí. ¿Por qué? Porque se llegan a presentar también ataques de pánico, ataques de ansiedad. Entonces estos pueden presentarse, por ejemplo, con sudoración, palpitaciones, temblores, de repente la falta de no poder respirar, también el dolor en el pecho, puede ser como algo que de repente tu hijo no sabe que eso le está pasando, pues podría ser que esté pasando por un ataque de ansiedad. Hablando de depresión, pues justamente él ya no tiene gusto por hacer cosas, el aislarte, bajar tu rendimiento académico, él ya no hace cosas que le gustaban, ya no disfrutar tampoco, ¿sabes? Entonces justo podemos ser como unas señales de alerta que ustedes puedan tener en cuenta. También hablando de trastornos alimenticios, pues es algo que se presenta mucho en los adolescentes por justamente la presión social, estos cambios en su cuerpo, porque también se aún siguen presentando. Entonces, pues también detectar cómo está comiendo, si hace ejercicio, cuánto ejercicio está haciendo. Y siempre cuando te detectas tú algo, pues hablar de forma, como ya lo mencionábamos, abierta, empática, respetuosa. Y bueno, existen pues muchos factores de riesgo en la salud mental y pues como antecedentes pueden ser los familiares, los problemas de por sí que en la familia ya haya como problemas de salud mental, también experiencias traumáticas, o sea, también hay que tener en cuenta eso, si de repente tú como familia o tú como papá del adolescente sabes que pasó por una experiencia traumática, pues tenerlo como con un ojito para ver si puede presentar algunas complicaciones respecto a eso. También, pues como ya decíamos, el abuso de sustancias, el bullying, que es algo que pasa muy ocasionalmente en las escuelas, también ahora el ciberbullying, porque ya ahora también existe a través de las redes sociales. Entonces, también problemas con la identidad, ¿por qué? Porque es algo que justamente ellos están formando.
Como decíamos, o sea, están dejando de ser niños para pasar a ser adultos, están tratando de elegir qué carrera hacer, porque a los 18 años ya tienes que escoger qué carrera hacer o qué vas a hacer con tu vida. Y a la vez estás también con esto de elegir tus pares, porque pues los pares que son como los amigos, el círculo social a nivel de los adolescentes, pues también tienes que estar viendo como qué hacen ellos, qué no hacen, qué es lo que está de moda, qué es lo que no está de moda. Entonces tú tienes que empezar a ver cuál es tu identidad propia. Entonces, pero pues hay muchas cosas que están como influenciando en ti y como adolescente aún estás también pues con esta identidad, sabiendo qué es bueno o no para ti, pero al mismo tiempo tú la sigues formando. Entonces es muy complejo y que es ahí donde obviamente entran los papás, como comentábamos, que es la importancia pues de buscar ayuda también. ¿Por qué? Porque los adolescentes suelen no pedir ayuda, ¿no? Porque se sienten incomprendidos. Yo muchas veces he escuchado esto que dicen que adolescente es como adolorido, como estar adolorido, ¿no? De que adolescencia así se escucha. Y que pues todos ahorita presentes, hemos pasado por ello, los papás que están escuchándonos han pasado por ello, y justamente podemos llegar a comprender cómo se sienten nuestros hijos adolescentes ahorita, porque nosotros ya lo pasamos. Nosotros ya lo pasamos y justamente es una etapa donde quizá nos sentimos incomprendidos, donde no sabemos qué hacer, donde queremos la ayuda de papá y mamá, pero a la vez sentimos que también somos adultos y que no la necesitamos. Entonces justamente llegan a no pedir ayuda también porque de repente empiezan a ver como esta confrontación de sus propios valores que ya están en casa o los que han creado por sí mismos y ven cosas que, como lo decíamos, el abuso de sustancias que de repente puede venir por una presión social, pues qué hago, qué no hago, pues sé que está mal de repente, entonces no le digo a mis papás, no le digo a nadie, cualquier cosa, si me siento mal o eso, el otro, y de repente no recibo un apoyo empático y comprensible en casa, pues entonces no le digo a nadie. Entonces es muy importante que tengamos aunque lo repitamos mucho, pero de verdad es muy importante que tengamos esta comunicación abierta con nuestros hijos para que seamos los primeros en los que busquen ayuda y si no, pues al menos generar como esta idea y este pensamiento de que pueden buscar ayuda ante cualquier situación que se les presente, ellos lo sientan pequeño o muy grande. Es importante que ellos busquen ayuda tanto para su salud mental, física, problemas sociales, emocionales, éticos, de todo. Y qué es la importancia pues del apoyo emocional y también social, o sea, no solamente, ahorita porque estamos hablando quizá un poquito que nos escuchen son los papás, pero también es importante los hermanos, los que llegan a tenerlos, amigos, algún tío que de repente llegan a tener mucha confianza, todo quien se pueda, pues también es fundamental que tengan esa ayuda. Y pues hablando, por ejemplo, de tratamiento o intervención, pues es buscar profesionales que obviamente sean de la salud, psicólogos, médicos, todo lo que se pueda, ¿ok? Y pues esta ayuda también quizá terapia individual, terapia familiar también es muy importante, no tiene ningún tipo de terapia o ayuda psicológica, tiene nunca nada de malo, por eso estamos también hablando aquí ahorita de eso. Entonces, pues sí, buscar la ayuda continua de profesionales. Exactamente. Y bueno, última pregunta, Andy, Carol, ¿cuál es el papel como mamá, como papá en el futuro y carrera de mi hijo adolescente? Claro, ¿no? Hablamos de adolescencia, hablamos de elección de carrera, hablamos de elección justo como de futuro. ¿Cuál es mi papel como papá? Acompañar, simplemente, ¿no? Guiar esta elección. Y con guiar esta elección no me refiero a yo, papá, quiero que seas médico, quiero que seas abogado y eso vas a estudiar, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros como papás en esta elección de carrera, de futuro de nuestro hijo? Lo primero que podemos hacer es explorar, ayudarlo a explorar estos intereses, ayudarlo a explorar justamente qué le gusta, ¿no? Para dónde va, qué es lo que quiere. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Lo repetimos hasta el cansancio a través de una conversación abierta, ¿no? A través de sentarnos con nuestro hijo y decirle, ¿qué te gusta? ¿No? ¿Para qué crees que eres bueno? Ok, si nuestro hijo nos dice, no, pues es que me gusta, quisiera estudiar medicina, vale. Como papás podemos y tenemos esta herramienta de decir, adivina qué, mira, mi amigo es doctor, ¿no? Puedo hacer que platiques un poquito con él, que te acerques a preguntarle cómo ha sido su experiencia. Ahora, dentro de la elección
de carrera, a veces es muy complejo justamente emocionalmente para el adolescente. ¿Por qué? Seamos realistas y pongámoslo en un panorama emocional. Yo les pregunto, ¿consideraban que a sus 18 años que eligieron su carrera, que eligieron dedicarse a lo que se dedican, estaban preparados realmente emocionalmente para tomar esa decisión? Entonces, el apoyo emocional en esta elección justamente de carrera, en esta elección de futuro, va a ser crucial. Hagas lo que hagas, estudies lo que estudies, yo papá, yo mamá, te voy a acompañar, te voy a apoyar. Porque al final de cuentas no estamos hablando de una carrera, estamos hablando de un sueño, estamos hablando de un futuro. Y como hijo lo que espera es justamente que nuestros papás nos apoyen, ¿no? Que nos escuchen, que nos entiendan, que valoren justamente lo que le estamos expresando, lo que queremos. Y como papás, ese es nuestro rol, el guiar, el darle las herramientas para que ellos puedan tomar una mejor elección. Ahora, justamente dentro de estas herramientas también está este apoyo profesional, por ejemplo, psicológico, que como psicólogos también estamos preparados para guiar a un adolescente en la elección de carrera. Hay diversas pruebas que podemos justamente aplicarles a los adolescentes que los van a encaminar como para qué son buenos, qué les gusta, ¿no? Cuáles son sus aptitudes. Y como papás también podemos acercarlos justamente a esta ayuda profesional que los va a poder encaminar a tomar una mejor decisión. Ahora, parte también de nuestro rol como papás, pues es hablarles un poquito de esta preparación financiera, ¿no? Que tienen nuestros hijos adolescentes, que están justamente descubriendo como todo este mundo, y explicarles un poquito, ¿no? De, ok, ¿qué va a pasar si tú estudias esto? ¿Cuál es tu plan de vida? Muchas veces, por ejemplo, con los adolescentes lo trabajamos mucho, este famoso plan de vida de 5 años, ¿no? A un plazo de 5 años, a un plazo de 3 años, un plazo de 10 años. ¿Qué nos sirve más allá de planear todo esto? Justamente porque es una visión clara que va a tener el adolescente para poder justamente irse acercando y tomarle una dirección a su vida, ¿no? Que no esté como tambaleándose y ahora para dónde voy. Ahora, lo último que podemos hacer como papás en esta elección de carrera, en esta elección de profesión, en esta elección de camino, es apoyarlos. Si yo quería que mi hijo fuera doctor, está bien, tú querías, tu hijo no. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a apoyarlo si el hijo quiere ser artista, si el hijo quiere ser músico, si el hijo quiere ser cantante, lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque es justamente la vida y la decisión de tu hijo. Y a veces como papás queremos justamente tomar como estas decisiones. ¿Por qué? Porque lo vemos desde otra visión, lo vemos justamente ya tal vez desde un lado laboral. Pero justamente es la oportunidad de también permitirle al adolescente tomar una decisión. Y si próximamente se equivoca y dice, no, como que eso ya no es lo que yo quería estudiar, vale, ¿qué es lo que sí quieres estudiar? Porque también justo dentro de este apoyo que vamos a proporcionar como papás es delimitar hasta qué punto tu adolescente puede seguir tomando decisiones. Hasta qué punto también te tienes que hacer responsable de esas decisiones. Entonces, justamente es plantear para dónde vas, qué es lo que quieres. Yo, papá, te doy estas herramientas, te acerco tal vez a este futuro que tú me eliges y apoyar tus decisiones. Muy bien. Por ejemplo, ¿ustedes por qué decidieron estudiar psicología? Andrea, Carol, así como ejemplo para los adolescentes, si alguien nos está viendo. Ok, justamente, y creo que por eso también acepté la invitación a hablar de esto, fue porque como experiencia personal, yo también me acerqué o he estado siempre muy cerca de los psicólogos, ¿no? Yendo a terapia. Entonces, justamente en mi adolescencia, que fue algo muy complejo para mí, yo recibo este apoyo emocional, bueno, este apoyo psicológico, y de donde yo dije, quiero, o sea, ayudar a los adolescentes, porque sé que es una
una etapa muy compleja. O sea, justamente como lo que decía, todos lo vivimos. Entonces, yo dije, quiero ayudar a los adolescentes, quiero ayudarlos a sentir que no están solos, que no son incomprendidos, que no están mal, por así decirlo. O sea, no sé, ellos llegan a expresar que quizás están como mal de la cabecita, por así decirlo, no es que esté correcto. Entonces, justo yo dije, ¿y cómo puedo ayudarlos? Y como estoy tan cerca de los psicólogos, siempre dije, pues quiero ser psicóloga. Quiero ser psicóloga y quiero ser psicóloga de adolescentes. Y por eso fue que me interesó mucho el tema. Dije, genial, o sea, es justo algo que, como dirigirnos a los papás, ¿no? Por ejemplo, yo decía, yo con terapia de adolescentes, pero también es el hablar con los papás de los adolescentes. Todo lo que los puntos que hablamos son muy importantes, son puntos que también deben de saber, porque no es solo hablar, no es solo sí, hablar y trabajar con el adolescente, también es trabajar y hablar con los papás del adolescente. Gracias por compartir, Andrea, ya para despedirnos. Vale, pues yo elegí estudiar psicología por el simple hecho de poder entender un poquito más allá del por qué las personas actúan así, ¿no? Desde más allá de la parte tomar una decisión, sino también la parte neurológica, ¿no? La parte emocional, la parte de procesos mentales que llevan al ser humano a actuar de esas formas, el poder justamente entender este comportamiento. Más allá del inicio de la carrera, que fue la razón por la que entré, pues poco a poco me fui dando cuenta que es muchísimo más de lo que podemos abarcar, ¿no? De lo que pensamos a veces que es lo que realiza un psicólogo y que realmente el psicólogo puede estar en diferentes escenarios, ¿no? Desde escuelas, empresas, un consultorio, hospitales, y que la psicología es una ciencia que abarca muchísimos, muchísimos conceptos, muchísimas teorías, y también que es una forma de salvar vidas al final de cuentas. Correcto, la verdad es que muy completo. Recuerden, amigos, el tema fue psicología del adolescente. Y bueno, un saludo muy especial a las mamás, a los padres de familia que están viendo esta entrevista. Y bueno, ¿algún comentario final, Carol, Andrea, ya para despedirnos? Pues agradecer, justamente, agradecer a todas las personas que estuvieron aquí comentándonos, a todas las personas que estuvieron escuchándonos, y que todo lo que pudimos platicar, si tienen la oportunidad con sus hijos adolescentes, pues que lo apliquen, ¿no? Que no se quede nada más aquí, sino que trasciende esta pantalla. Sí, y pues de mi parte también agradecerle, doctor, por la invitación, agradecer a todos los que nos escucharon, que justamente no quede como solamente en la charla, en la escucha, sino que también pueda ponerse en práctica. Y bueno, a mí también me gustaría como dejar con mi cierre de esta conversación con una frase que la vi justamente en una clase de psicología que a mí me impactó y me gustó muchísimo, que es de Francois Dolto, y dice: cuando un niño no es criado en el amor, sino en el miedo, no aprende a amar, sino a defenderse. Está muy cool esa frase. A ver si puedes repetirla, Carol, por favor. Dice, cuando un niño no es criado en el amor, sino en el miedo, no aprende a amar, sino a defenderse. Muy bien, amigos. Así como le agradecemos a Andrea Contreras, a Carol Palestino por su tiempo, por su colaboración. Y bueno, también nos manda saludos nuestros amigos de Loto Serfín. Dice comentarios que nos ayudan a comprender mejor esta etapa de la vida. Así es. Bueno, les hacemos llegar su diploma como participantes a Carol, a Andrea. Y recuerden que tienen los micrófonos abiertos de Éxito Radio y ojalá en un futuro muy cercano nos acompañen para la parte 2. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, sigan con más de la señal de Éxito Radio y recuerden que mañana hay programa. Está Éxito Sports, que es uno de los más vistos. Ahí ya están empezando los chicos de Éxito Sports.
Y así como llegamos al final, muchísimas gracias. Le agradecemos a Andrea Contreras y a Carol Palestino, también a nuestro productor, Carlos Fabián, y hasta la próxima. Gracias a todos y a todos. Buen inicio de semana.